algo que va a ser del tercer parcial y va a ser de la bimestral. Y es un tema bastante importante. Y es la aplicación de operaciones con expresiones algebraicas. Entonces, algebraicas. Entonces, ¿a qué me refiero con esas aplicaciones con expresiones algebraicas? Resulta que nosotros vamos a trabajar perímetro y va a ser suma, y vamos a trabajar algo que es área y que es multiplicación. Y también vamos a trabajar algo de resta y de división. Entonces, ¿cuándo vamos a trabajar resta? En cualquiera de los dos casos, ya sea de perímetro de área y división también en cualquiera de los dos casos, cuando yo les pida, por ejemplo, que un terreno lo dividan en partes iguales. ¿Listo? Entonces, voy a irme con un ejercicio de suma y multiplicación bastante sencillo. Resulta que yo tengo este terreno, ¿cierto? Algo de eso vimos en el primer periodo. Tengo este terreno, en donde las dimensiones del terreno son, esto es, digamos que esto es 4x a la 2 más 5x menos 1, y esto es 24x al cuadrado más 8x menos 3. Esas son las dimensiones de un terreno, ¿cierto? Y lo que me están diciendo es, o lo que me piden hacer es hallar el perímetro y el área del terreno. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar cuál es la definición de perímetro. ¿Perímetro qué es? Perímetro es la suma de todos los lados de un terreno, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene ese terreno? 4, ¿verdad? Voy a dejar aquí. Tiene 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Resulta que no escribí el valor de este lado ni de este lado porque es que ya los tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, voy a hallar el perímetro. ¿Cómo se halla el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en el periodo pasado de suma. Entonces, yo voy a sumar 24x al cuadrado más 8x menos 3. ¿Con quién lo voy a sumar? Con 4x al cuadrado más 5x menos 1. ¿Y con quién más lo voy a sumar? Porque son 4 lados. Ahí hay 2. Entonces lo que hago es repetir acá. 24x al cuadrado más 8x menos 3. Y repito, 4x al cuadrado más 5x menos 1. ¿Listo? Y hago esto, porque voy a sumar esas cantidades. ¿Cierto? Entonces, 24 más 4 da 28, 28 y 4 da 32, y 32 más 24, 36, 56, ¿cierto? Entonces esto da 56x al cuadrado. ¿Por qué los ubiqué aquí de esta manera? Sí, porque aquí debajo van todos los de x cuadrado, aquí debajo van todos los de x, y aquí debajo van todo lo de número. ¿Listo? Entonces, ahora sumo 8 más 5, 13, y con otros 13 da 26x. Y aquí, menos 3 menos 1 da menos 4 menos 3 da menos 7, y menos 7 menos 1 da menos 8. Significa que aquí lo que acabé de hacer fue hallar el perímetro de esa figura. Entonces, el perímetro del terreno es 56x al cuadrado más 26x menos 8. Esa es la primera. De ahí que no se entiende. ¿Qué preguntas hay sobre esto? María José, además de preguntarte si hay alguna pregunta, ¿por qué tan tarde? ¿Te conectaste súper tarde? María José.
Bueno, señorita Ochoa, sí, esto ya lo vimos, pero por eso les digo que como la bimestral tiene temas del periodo pasado y de este porque es acumulativa, entonces estoy trayendo a colación este término y ahora lo nuevo que es el área. ¿Listo? Entonces, en esto me imagino que no hay ninguna clase de inconveniente ni problema. Voy a borrar acá. ¿Listo? Ahora, lo que voy a hallar es el área. Y resulta que cuando yo voy a hallar el área de un rectángulo, el área de cualquier rectángulo es base multiplicado por la altura, ¿cierto? Es decir, que yo ya no voy a multiplicar 4 dimensiones. Evi, eso después se les indica. Es finalizando este mes, comenzando el otro. Creo que es la primera semana de junio. Entonces, el área de cualquier rectángulo es base por altura. Aquí no hay que tener en cuenta los 4 lados, sino 2 de ellos. ¿Listo? O sea que el área va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de 24x a la 2 más 8x menos 3 por 4x al cuadrado más 5x menos 1. Y esto lo vimos nosotros este periodo. ¿Se acuerdan? Que se multiplicaba este término por los de allá y demás. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicarlo como lo hemos venido multiplicando pues siempre. Este término se va a multiplicar por estos 3, ¿cierto? Entonces, 24x al cuadrado lo multiplico por 4x al cuadrado. 24x al cuadrado lo multiplico por 5x. Y 24x al cuadrado lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces aquí igual, 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 igual. Entonces, 24 por 4 da 96 y x2 por x2 da x4. ¿Cierto? Ahora, 24 por 5 da 120. X2 y X1 da X3. Y aquí, más por menos, menos, ojo con los signos, porque ustedes se equivocan mucho en los signos, 24 por 1 da 24, y aquí va a quedar X a la 2. ¿Listo? Bien. Ahora, este término lo voy a multiplicar por los 3. Entonces queda 8X multiplicado por ¿quién? Por 4X a la 2, 8X multiplicado por 5X, y 8x multiplicado por menos 1. Signos, más por más, 8 por 4, 32, x por x a la 2 da x a la 3, ¿cierto? Más por más, 8 por 5, 40, x por x da x a la 2. Y más por menos, 8 por 1, 8, y x, le pongo aquí la x. ¿Listo? Bien. Ahora, falta un proceso que es el menos 3 multiplicarlo por los 3 términos de allá. Entonces queda menos 3 multiplicado por 4x a la 2, menos 3 multiplicado por 5x y menos 3 multiplicado por menos 1. Entonces, menos por más menos, 4 por 3, 12, y queda x cuadrado, menos por más menos, 5 por 3, 15, y queda x, y menos por menos da más, 3 por 1, 3. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo por decir? ¿Nada? Bueno, voy a borrar el dibujo, que no lo necesitamos en este momento. Entonces, voy a copiar los resultados de las multiplicaciones. Lo voy a hacer de una manera diferente para que tratemos de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, 96x a la 4. 120 más 120x a la 3
menos 24x a la 2 y ya. Ahora, yo ya ubiqué estos tres, ahora voy a ubicar estos tres. 32x a la 3 positivo, entonces lo coloco donde está x a la 3, o sea, debajo de x a la 3. Más 40x2, entonces más 40x a la 2 y menos 8x, como no hay x aquí, entonces lo coloco menos 8x. Listo, lo coloco por fuera, porque como no hay término aquí con la x solita, entonces lo coloco ahí. Y ahora organizo los otros tres. Menos 12x a la 2, entonces iría aquí, menos 12x a la 2, menos 15x, y aquí iría más 3. ¿Listo? Entonces, paso aquí la lineecita. Y me parece que aquí es mucho más fácil trabajarlo así. Entonces, 96x a la 4. 120 más 32 da más 152x a la 3. Aquí, entonces usted coge el positivo y le va restando los negativos. ¿Cómo así? Usted ya sabe que la respuesta de aquí va a dar x a la 2, ¿sí o no? Entonces, 40 menos 24 da 16. Y 16 menos 12 da 4 positivo, entonces coloca más 4x a la 2. Estos dos, como los dos son negativos, entonces deje el negativo y lo suma. 15 más 8 da 23x y aquí abajo más 3. ¿Y qué es esto? La respuesta del área. ¿Listo? Entonces, ¿qué acabé de hacer aquí? Simplemente utilicé los resultados de todas las multiplicaciones con sus signos y los fui ubicando para que quedara uno debajo del otro como si estuviéramos haciendo una suma. Y es mucho más fácil hacer este procedimiento que hacerlo de la otra forma copiando el chorrero que estábamos copiando antes. No sé si aquí hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Tomás, ¿alguna pregunta? Juan Pablo Osorio, ¿alguna pregunta? Lorena Ochoa, ¿alguna pregunta? Evi, ¿alguna pregunta? Listo. Entonces asumo que todo está clarísimo, ¿sí o no? Entonces, este resultado es que esto que aquí acabé de hallar es el área del terreno. Entonces, cuando es perímetro, es la suma. Y cuando es el área, es la multiplicación. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar para el tercer parcial y para la bimestral. ¿Qué hiciste 96x? Pero Tomás, ¿hay posibilidad de que abra su micrófono? Por favor, es que lo que pasa es que de verdad no le estoy poniendo cuidado al chat y me queda muy complicado estar en ustedes. Ah, sí, profe, que en la operación, la de la izquierda, ¿qué hiciste ahí, profe? Aquí no hice nada, lo pasé igual porque como no tiene con quién operarse. O sea, este No, sí, 90, en los demás se sumó normal y eso. sí, vea, como los signos aquí son iguales, se suma y se deja el mismo signo. Aquí, usted lo que puede hacer es que al positivo, mejor dicho, agrupar. ¿Cuánto dan los negativos? El negativo aquí 24 y negativo 12 da negativo 36. Y 40 menos 36 da 4 positivo. O sea, es que usted le vaya quitando aquí. Entonces lo que puede ir haciendo es 40 menos 24 da 16. Y ese 16 menos 12 da 4 positivo. Y estos dos, como los dos son negativos, pues se deja el negativo y se suman. Acuérdese, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Y este 3 como no tiene con quién operarse, pues se baja como 3 solito. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Sí, señor. Listo, vale. Voy a hacer otro ejemplo. Un poco más cortico, pues por cuestiones de tiempo, pero también vamos a hallar las dos cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo con un cuadrado, no con un rectángulo, sino con un cuadrado. A ver cómo nos va. Resulta que me están pidiendo que halle, en el ejemplo 2, hallar
perímetro y área de la siguiente figura. Perímetro de área de esta figura. Es un cuadrado y la única información que me dan es que esto vale 16x más 8. ¿Con esa información es posible hallar el perímetro y el área? Juan Pablo Osorio, ¿es posible hallar el perímetro y área con esa información? Listo. Juan Pablo me dice que sí. Sí, es posible, porque acuérdense que en un cuadrado todos los lados son iguales, es decir, que este vale 16x más 8, este vale 16x más 8, este vale 16x más 8 y este vale 16x más 8. Entonces lo que voy a hacer primero es hallar el perímetro. Entonces, es más, el perímetro lo podemos hallar aquí. El perímetro es sumar estos cuatro lados. Entonces, 16x más 8, más 16x más 8, más 16x más 8 y 16x más 8. Hay un proceso más simplificado, pero ese se los digo en la siguiente clase. Entonces, 16 más 16 más 16 más 16 da 64x. Y 8 más 8 más 8 más 8 da 32. Quiere decir que el perímetro es 64x más 32. Sencillo, ¿sí o no? Ahora el área. Entonces, el área de cualquier cuadrado es lado por lado. ¿Listo? Lado por lado. Entonces, en el área lo que voy a hacer es que voy a multiplicar 16x más 8 por 16x más 8. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hicimos ahorita. Este con este. Y este con este. Entonces, voy a tener 16x multiplicado por 16x y 16x multiplicado por 8. Entonces, 16 por 16, 16 por 16, 256x. 256x al cuadrado, ¿cierto? X por x da x cuadrado. Y 16 por 8, 6 por 8, 48, 128x. ¿Listo? Y ahora, este término por estos dos. Entonces va a quedar 8 multiplicado por 16x y 8 multiplicado por 8. 8 por 16 ya vimos que dio 128x, ¿cierto? Por esta x. Y 8 por 8 da 64. Ahora, ¿qué se hace? Perdón, me atravieso acá. Para hallar el área, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a acomodar 256x cuadrado más 128x. Y aquí, 128x lo cuadro aquí abajo, es positivo, 128x porque está debajo de la x. Y 64 es un número solo, entonces como no hay dónde, entonces lo ubico aquí afuera, más 64. Entonces, 256x a la 2 se baja porque no hay con quién operarlo. Como los dos son positivos, se deja positivo y se suma. 128 y 128 da 256x más 64. ¿Y qué acabé de hallar? El área de la figura. ¿Listo? Entonces, para esto me sirven las operaciones con expresiones algebraicas. Es una de las aplicaciones que hay y es hallar perímetro, hallar área. Y dónde se utiliza la resta y dónde se utiliza la división. Si yo, por ejemplo, les digo que necesito que este terreno o esta figura le resten la que está aquí adentro, ahí se utiliza la resta. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente semana. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que decir? Muchachos, ¿todo claro? Dana Montero, ¿todo claro? Dana.
Ok. Mariana Fernández, ¿todo claro? Mariana Fernández, dudas, preguntas, algo que decir. Listo. Entonces, les voy a pedir que, por favor, repasen lo de este video. Mariana, ¿tienes alguna pregunta, Mariana? Me escribiste que sí. Vale. Les voy a pedir que repasen lo del video, lo de este video de la clase del día de hoy, que ya ahorita lo descargo y ya se los envío. Y que por favor revisen en su libro, donde diga operaciones con expresiones algebraicas. Miren, ahí hay una parte de aplicación y hay unos ejercicios de geometría. Entonces, por favor, los miran y miramos la siguiente clase si hay alguna duda sobre esos ejercicios. Pero por favor, miren su libro. En su libro hay bastantes ejercicios sobre esto. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a dejar así, no los voy a llenar de más información, tengan en cuenta que hoy trabajamos perímetro y área de figuras, en este caso solamente trabajamos rectángulos y cuadrados y dejamos por ahora así. ¿Listo? Entonces, nos hablamos, que tengan un resto de tarde pues llena de trabajo, ojalá llena de clase, y nos hablamos, creo que mañana tenemos encuentro, no, nos hablamos la siguiente clase. Juan Pablo Osorio, sí, falta un parcial. El parcial es dentro de 15 días, pero también de esto se va a trabajar en la bimestral. ¿Listo? Bueno, entonces cuídense mucho, nos hablamos y que tengan un feliz día. Nos vemos.